lo que hace pues que disminuya y pues que exista una taquicardia. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo? Doctor, Sí, dime. yo no entendí en la parte de la hipotensión. Mira, ahorita mi compañero nos habló algunas características de este efecto circulatorio. ¿Qué es lo que pasa? Una gente y se está desangrando el paciente, ¿no? En esta fase, en esta parte, ¿qué pasa? La taquicardia, acuérdense que el corazón va a estar, todo lo que hay de adrenalina, no adrenalina, todo el efecto va a estar la alerta constantemente, el estímulo del corazón, pero se fijan, aquí hay bajo gasto cardíaco, sigue la vasoconstricción generalizada, hay una disminución de la presión en la aurícula derecha, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Resulta que, acuérdense que desde el principio, cuando existió el accidente, cuando se abre un tejido, se lesiona lo que se llama la famosa endotelina. Esa proteína que se genera una vasoconstricción, que disminuya la calibre principalmente del vaso para aumentar la circulación sanguínea. ¿Se fijan? Aquí en esta fase el paciente está desarrollando un desangrado masivo, ¿sí? Entonces, ¿te fijas? Dices, bueno, el gasto cardíaco está disminuido, ¿por qué? Porque la sangre está baja, ¿no? O sea, el corazón está bombeando, pero la cantidad de sangre que está circulando, como se está perdiendo, no es la suficiente. El vaso va a seguir contraído hasta que, pues, que se genere el taponamiento, se genere el auxilio, va a regresar a su posición. Mientras no exista un auxilio, va a desarrollar la pérdida principalmente de sangre. Y como está bajando el volumen sanguíneo, ¿qué es lo que va a causar? Una disminución de la presión. Que claro, cuando dice vasoconstricción, dices, entonces sigue la sangre en exceso. No, en la sangre hay vasoconstricción, pero el volumen sanguíneo está disminuido. Automáticamente la presión sanguínea tiende a bajar. La aurícula derecha, que nos ayuda a distribuir, a bombear, a expulsar lo que es principalmente la sangre y que nos da ese que nos genera principalmente el pulso, pues está totalmente disminuido. Entonces, por eso es que en esta fase, si te fijas, estamos ya en una fase de choque, es una fase ya en la que puede haber estados principales de daños irreversibles. Entonces, por eso es que la hipotensión existe aquí. Aunque tú dices, bueno, pero hay una vasoconstricción, sí, pero el volumen sanguíneo está disminuido. A lo mejor ya la cantidad de sangre que está saliendo hacia afuera ya es menor, porque a lo mejor ya el paciente se está desangrando en su totalidad, ¿sí? Entonces aquí por eso es que la hipotensión, aunque ya ves, el gasto cardíaco, el corazón está disminuido en su funcionalidad, la cantidad de sangre ya no es lo suficiente fuerte para poder desarrollar una presión aparentemente normal. Aquí está todo compensado. El corazón está estimulado por la adrenalina, todo lo que está ahí, por el estado de alerta. Por eso el corazón está ahí, hay taquicardia, está como un efecto de, pues estoy esforzándome para ver qué puede ocurrir, ¿no? Aquí en esta fase puede ocurrir, el paciente puede generarse un infarto, ¿no? Por eso hablamos de que en esta fase, cuando uno entra a esta fase de choque o esta fase de acidosis, pues puede generar una gran cantidad principalmente de trastornos y daños al cuerpo, ¿sí? No sé si me entendiste en la cuestión de la hipotensión. O sea, usted está explicando que hay un gasto cardíaco porque no hay suficiente irrigación sanguínea, bueno, presión sanguínea, ¿no? No, no, perdón, permíteme. No, lo que pasa, si te fijas, déjame regresarme a la... Ay, no. En esta primera fase, fíjate en la primera fase lo que hay taquicardia, ¿sí? Hay aumento, aquí es cuando está empezando el problema, inició el accidente, el gasto cardíaco está aumentado, hay la vasoconstricción generalizada para que la presión esté totalmente alta.
la contracción del vaso, hablamos del vaso del vaso del órgano que genera la acumulación o la destrucción principalmente de eritrocitos. Aquí lo que menos queremos es que funcione el vaso, ¿sí? Y fíjate, hay hipertensión. ¿Por qué? Porque en esta parte es el estado de alerta inicial. Aquí va a estar aparentemente la persona está bien, aquí, en esta está bien, pero se genera un trastorno, automáticamente el cuerpo se tiene que activar y te fijas, en esta parte, en este cuadro, el corazón está alerta, el corazón está bombeando normalmente, pero con fuerza, tenemos una presión excesiva, acuérdate, como hay una cortada, se genera una vasoconstricción y la sangre se va con todo. Hablamos del calibre del vaso. Si tú tienes un vaso muy grande o una manguera que hablamos, si la manguera es muy amplia, tú abres la llave, la cantidad de sangre de agua a través de esa manguera amplia va a ser un chorrito. ¿Y qué pasa si el calibre de la manguera es una manguera muy reducida y tú abres la llave? La presión del agua a través de la manguera disminuida va a tener presión, ¿sí? Entonces, ya comparándola, mira, aquí, ¿qué es lo que pasa? Ya estamos en lo contrario de lo inicial, porque en esta parte circulatoria ya hay trastornos y pérdidas de una gran cantidad de componentes, sustancias, una de ellas principalmente lo que es la sangre. Entonces, la sangre aquí está, si por ejemplo, tenemos 8 litros de sangre, a lo mejor el paciente ya tiene por el desangrado 5 litros o 4 litros de sangre. Automáticamente el cuerpo está capacitado para bombear 8 litros de sangre. Lo puede trasladar a través de todo el cuerpo. ¿Y qué pasa cuando esos 8 litros de sangre disminuyen? Entonces el corazón se va a forzar más, va a forzarse, pero como ya no hay, dice, bueno, ya, ¿para qué me esfuerzo tanto si ya no tengo los 8 litros de sangre que hay? Tenemos 4 litros. Entonces, automáticamente, como ya hay menor cantidad, pues el corazón baja su función a menor gasto cardíaco, disminuye la funcionalidad de lo que son las válvulas o la aurícula, principalmente del corazón, disminuye. La cantidad de sangre que va a través del vaso, que tiene vasoconstricción, está baja, porque ya hay menor cantidad de sangre y automáticamente mi presión tiende a bajar. Y aquí la baja por las cantidades principalmente de sangre que están disminuidas. Aquí no puede aumentar la presión, sino simplemente ¡pum!, se baja. Y claro que va a haber otros factores que van a tener que contribuir para poder aumentar lo que es el volumen plasmático, que quién es, va a ser el riñón, ¿sí? Lo que vimos anteriormente, como cuando hay problemas cardíacos, el riñón tiene que empezar a generar retención de agua, a empezar a acumular todos los desechos, los fluidos, empezar a aumentar el volumen plasmático ficticio, ¿sí? Entonces es una compensación ahí que se ve más adelante. Entonces en esta fase circulatoria básicamente hay hipotensión porque la sangre está disminuida, el corazón está funcionando más lento y no tiene la suficiente cantidad de sangre que pueda pasar a través principalmente del vaso, aunque este esté contraído, ¿sí? No sé si ya con esta comparación que hicimos con la primera y segunda, no sé si lo entendiste aquí. Sí, doctor, ya lo entendí. Sí, entonces nada más es por el volumen de sangre. El volumen de sangre es el que te va a generar. Aquí no hay, pues se baja. Si hubiera, va a continuar. Entonces aquí ya estamos dentro de una segunda fase, ¿sí? A ver. Delgado Carrillo Fernando. Fernando Delgadillo Carrillo. ¿No está? Tampoco estuvo el lunes. Hoy tampoco está, pero sí me respondió. Fernando Delgadillo. Bueno, no está, ¿verdad?
Mireles Olmedo, Cintia Nayeli. Sí, doctor, aquí estoy. Nayeli, viendo este cuadro, ¿sí me puedes explicar qué entiendes por este cuadro? Acuérdate que estamos en la fase 2, donde ya se están generando complicaciones. Aquí en la cuestión metabólica, ¿por qué crees que ocurre todo esto? Sí, porque se supone que ya después de que ocurre el accidente, pues empieza a haber concentraciones altas de noradrenalina y adrenalina, ¿no? Que es lo que genera la taquicardia, y a la vez también se libera glucagón, ¿no? Que favorece la glucogénesis. Ajá. Y por eso es que hay una disminución en la producción de energía, ¿no? Por eso se forma la hipoglucemia. Ajá. Entonces, como disminuye la energía, pues para compensarlo, el organismo empezará a disminuir la temperatura, por eso va a haber una hipotermia, y por lo mismo también va a haber una reducción en el consumo de oxígeno. Exactamente. Y te fijas, en esta parte metabólica, ya empiezas a ver ya trastornos y daños, principalmente a lo mejor en algunos tejidos, debido principalmente a que hay contaminación bacteriana también. Entonces se da cuenta que aquí tiene casi el efecto semejante como cuando hablamos de sepsis o septicemia, ¿sí? Entonces, aquí lo que está correcto lo que tú nos estás mencionando. Todo el proceso principalmente, uno por la pérdida principalmente de sangre, por la pérdida de circulación, automáticamente, como ya no tenemos ahora sí, ¿te acuerdas que el sistema autónomo es parte principalmente para generar el calor y mantener la temperatura principalmente del cuerpo? Bueno, aunque esté aquí el metabólico activo, pues no hay sangre. Y eso va a generar principalmente una gran cantidad de pérdida principalmente de calor. Por eso es que tiende a tener una disminución de la temperatura del cuerpo. Aquí ya el cuerpo ya consumió automáticamente toda la glucosa que tenía almacenada, como tú lo mencionabas, que se transformaba, se generó, ahora sí, se perdió, ¿no? Y que esa pérdida principalmente de sangre y la pérdida de nutrientes automáticamente, o la poca circulación sanguínea, pues va a generar que exista una disminución en la oxigenación de los tejidos. Y entonces va a cambiar esta oxigenación de aeróbico a anaeróbico, y ese cambio principalmente que genera la formación de ácidos. Entonces automáticamente va a empezar a cambiar el pH del cuerpo y se va a hacer ya un estado ácido, ¿sí? Y que todo eso pues va a llevar una gran cantidad principalmente de complicaciones. O sea, de fijar, aquí las cosas es cuando tú entras a esta fase de choque o de acidosis, pues ya empezamos a ver una gran cantidad principalmente de trastornos o de daños que puedan existir principalmente en el cuerpo. Entonces, todos estos cambios metabólicos pues son entendidos, ¿no? Por la poca cantidad, y sobre todo se debe básicamente por la gran pérdida de sangre, por la gran cantidad principalmente de bacterias, por la falta principalmente de energía, la falta de oxígeno, y eso va generando y va generando el deterioro o la necrosis principalmente de algunos órganos vitales e importantes, ¿no? Entonces aquí ya, si te fijas, si muchas de las veces a las personas las sacan de esta fase de acidosis, bueno, los pueden sacar ya con tratamientos ya específicos de auxilio externo, pero posiblemente puede haber en ocasiones ya algunos trastornos o algunos daños, principalmente en algunos tejidos del cuerpo, ¿sí? Muy bien. De esto, ¿alguna pregunta, alguna duda? Doctor, ¿puede volver a repetir la disminución de energía, por favor? La disminución de energía, la energía básicamente, ¿qué es lo que pasa? Fíjate que en la primera fase metabólica,
en la fase de urgencia es cuando se consume la mayor cantidad principalmente de energía, ¿sí? O sea, toda la energía, porque el cuerpo está alerta y es donde se liberan todo el almacén que tenemos nosotros en el cuerpo. Podemos poner el ejemplo de cuando tú haces ejercicio, de repente a lo mejor no cenaste, no desayunaste y te fuiste a hacer el ejercicio como normalmente lo haces. Te pones a hacer ejercicio, haces el ejercicio, tú estás soportando el ejercicio y estás quemando toda la energía que tu cuerpo tenía almacenada y luego los almacenes tanto del músculo como del hígado empiezan a desdoblar, a liberar concentraciones de glucosa que tú tienes en el almacén. Cuando tú te sobrepasas del ejercicio y quemas todos esos carbohidratos o toda esa energía que tenías almacenada, ¿qué es lo que te va a generar a ti? Un shock hipoglucémico. Vas a absorber todo lo que tú tenías y de repente te puedes sentir mal o de repente las personas se desmayan, ¿no? Entonces aquí pasa lo mismo, que la primera fase de emergencia consumió todas las concentraciones principalmente de energía que tenía en el cuerpo. A veces el accidente pasa que no, a lo mejor fue el accidente y no habías comido nada, entonces el cuerpo saca todo lo que tiene almacenado, ¿sí? Entonces, por eso es que el consumo de energía se disminuye porque no existe ya esa energía. La poca que existe pues se fue llevando conforme van generando los trastornos o los cambios que se van suscitando durante el proceso principalmente de choque en el que está entrando la persona, ¿sí? No sé si está entendido esta parte de la energía, porque la energía te la da la glucosa, te fijas, hay hipoglucemia, ahí ya no hay energía, no tenemos carbohidratos, por eso automáticamente pues se nos va toda la y ya no teniendo energía, pues empiezan a combatir y empiezan a generarte una gran cantidad de trastornos en el cuerpo, ¿sí? Entonces por eso es que en esta fase metabólica observamos todos esos cambios o esa disminución principalmente de energía que te va suscitando todas este tipo principalmente de complicaciones. Y aparte, no hay nutrientes, ¿no? Y empieza a generar destrucción, cambia la oxigenación y empiezan a generar ya necrosis de algunos tejidos, ¿sí? No sé si está claro. Sí, entonces es como una degradación oxidativa de la glucosa. Exactamente. Se va generando la oxidación y te va generando una gran cantidad principalmente de trastornos, ¿sí? Claro que muchas veces, no sé si a usted les ha tocado de repente cuando hay un accidente, cuando llegan los paramédicos, ¿qué es lo primero que hacen? Ponle una solución Hartmann, una solución glucosada. Es lo primero que te administran. Aparte, claro, si hay desangrado, pues también la transfusión de sangre. Lo primero que quieren es meterte energía, meterte glucosa, para que el cuerpo tenga energía, tenga resistencia, pueda combatir y aguantar lo que está ocurriendo principalmente en el cuerpo, ¿no? Que es una de las primeras soluciones que les administran, ¿no? La famosa Hartmann o la solución glucosada, que se los ponen por vía intravenosa mientras taponean la zona de la herida. Si tienen la sangre ahí mismo, a veces llevan ellos sangre y hacen también, inclusive le empiezan a poner lo que es la transfusión y a generar para que la persona se vaya recuperando poco a poco, ¿no? Y evitar que las complicaciones sean mayores a los que puedan ocurrir si esta fase 2 continúa avanzando, ¿sí? Sí, gracias, doctor. Órale. Doctor. Sí, dime. Una pregunta. En el aumento de aminoácidos en la sangre, ¿por qué es? Es por el cambio de la oxigenación, de aeróbicos a anaeróbicos, o sea, cambia nuestro pH, ¿sí? Se hace, ¿por qué? Porque la cantidad de bacterias que entran al cuerpo comienzan, como dicen, a desdoblar componentes específicos y a degradarlos y empezar a hacerlos en una forma principalmente ácida y hacerlo, y ya pues el sistema se hace como una acidosis metabólica, ¿no? Que claro que aquí en esta fase comienza, no es que se genere de una forma brusca, pero está empezando a desarrollar ese principalmente trastornos. Pero básicamente es por el cambio de oxigenación, porque te fijas, falta nutrientes, falta oxígenos y luego hay bacterias, pues todo eso va a generar un cambio a una acidosis, ¿no? Como ocurre, no sé si te acuerdas que cuando vimos la cuestión de hemorragia o la septicemia, cómo hay cambios de oxigenación por falta de nutrientes, se hace
el componente, ahora sí, de la sangre se hace ácido, ¿no? Y empieza a haber grandes concentraciones de liberación de ácidos que hace que el cuerpo se haga una acidosis metabólica, ¿no? Y empieza a generar trastornos. Y básicamente es por eso, por el desarrollo o por el cambio del oxígeno, ¿sí? Ya cambia porque hay muchos tejidos que están perdiendo oxígeno y están generando la necrosis de los tejidos, ¿sí? Ok, muchas gracias, doctor. Ándale. Y entonces vamos a ver esta parte, ¿sí? Mireles, Olmedo, Cintia. Sí, ¿otra vez? Perdón, perdón. Es que, gracias, no te quería decir que gracias. Ok. Sí, órale. A ver, Salcedo, Alejandro. Hola, doctor. Hola. Alejandro, ¿qué entiendes por este cuadro? Agua y electrosis, retención de agua, retención. ¿Qué lo entiendes? O sea, ¿cómo lo interpretas? ¿Qué entiendes? No, o sea, tú dime lo que tú entiendas. ¿Qué crees que sea? ¿Por qué ocurre esto? Pues la retención de agua ocurre por sales. Ajá. So, si se mantiene la sal en el organismo, entonces se va a retener el agua. Sí. Y Alejandro, ¿sí te acuerdas? ¿Sí estás bien? ¿Te acuerdas cuando vimos un esquema acerca cuando había una insuficiencia cardíaca? ¿Qué ocurría en el riñón? No sé si te acuerdes. Acuérdate que había 3 componentes que se liberaban. La renina, la angiotensina y la aldosterona. ¿Para qué crees que ocurra eso en esta parte? De lo que estás diciendo tú. ¿Para qué es? Ahorita ya lo dijiste. ¿Por qué crees? ¿Por qué? ¿Qué función tenían esos 3 elementos? Pues los 3 elementos regulan la orina. Ajá. ¿Y qué era lo que iban a generar de retención? Ahorita tú lo mencionaste. ¿Qué es? De estas 3, ¿cuál crees que sea la que es el riñón y esos 3 componentes van a desarrollar en el riñón? ¿Para qué? ¿Qué activa? Para retener líquidos. Líquido. Entonces, aquí automáticamente hacen que se active lo que es el sodio. El sodio, automáticamente, ¿qué es lo que hace? El riñón dice, bueno, estoy perdiendo, tengo que retener, ¿no? Porque tú tienes sustancias contaminantes de desecho dentro del cuerpo que no pueden ser eliminadas. Como el cuerpo está perdiendo sangre, el riñón dice, yo tengo que mantener mi nivel plasmático para poder mantener mi presión renal normal. Entonces, ¿qué es lo que hace como compensación? Si él ve que el corazón está alterado, yo riñón libero la renina, angiotensina, aldosterona, retengo yo el sodio, retengo todos los fluidos que existan de desecho en el cuerpo, los retengo para hacer un volumen plasmático, entre comillas, niveles normales para el riñón, para que él mantenga su función compensatoria, porque no, o sea, dice, no es de que si el corazón está deteriorado, inmediatamente el riñón tiene que tener un efecto de compensación, ¿sí? Sí. Y entonces él hace eso, retiene el agua, ¿sí? Y como hay una gran cantidad principalmente de liberaciones de muchas sustancias, una de ellas, por ejemplo, es la pérdida del potasio. Como efecto principalmente, ¿se acuerdan de la bomba sodio, potasio y todo ese elemento? Se empiezan a liberar grandes concentraciones de potasio. Si el potasio se queda en el organismo, pues puede desarrollar un problema de infarto, ¿no? Entonces ahí tiene que haber compensaciones. Luego te habla de oliguria. ¿Qué significa oliguria? ¿Qué entiendes por oliguria? Pues no sé que es poliuria, pero no oliguria. ¿La poliuria qué es? Es demasiado orina. Y entonces aquí, ¿qué es? Oliguria, ¿qué es? Es lo contrario. Lo contrario, ok. No orinas. Sería menos, más. O no orinas,
Porque Oh, en esta fase de agua y electrolitos, lo importante es retener, no perder. Entonces aquí el riñón quiere mantener un volumen plasmático adecuado. Por eso la hormona diurética no está activada. No voy a perder nada de agua, no quiero perder agua. Quiero mantener mi función renal aparentemente normal, aunque sea con agua, ¿sí? Con la sí. poca sangre y poca agua que existe, quiero mantener mi volumen plasmático aparentemente normal mientras llega un estado de ayuda o de emergencia para que me atiendan y no caer en un problema de insuficiencia renal y al rato un infarto, ¿no? O un problema de, si esto no se resuelve rápido, inclusive él puede quedar con una insuficiencia renal, pues ahora sí ya irreversible, ¿sí? Entonces te fijas ya en esta fase 2 de acidosis, pues eso es lo que ocurre a nivel principalmente del riñón, ¿sí? Entonces se diga, pues todo lo que hemos visto pues se va relacionando con lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces nada más es cuestión de irlos relacionando, ¿sí? Entonces, en esta parte, pues aquí el riñón es nada más como un elemento compensatorio, ¿sí? No sé si se está entendido esta parte de agua y electrolitos. Sí, doctor. ¿Sí? Doctor, ¿puede repetir lo de pérdida de potasio? Sí, lo que pasa es que en el cuerpo, te fijas, hay una bomba que se llama de sodio y potasio. Como se empieza a ver alterado, como está generando la retención de sodio, aquí puede empezar a haber liberación principalmente de lo que es potasio. Si los niveles de potasio van en aumento, ¿qué es lo que va a ocurrir? Te puede ocurrir un infarto masivo, un infarto fulminante. Entonces, como aquí esta parte es una parte compensatoria, pues el riñón lo que va a hacer, pues ahora sí, los va a ir destruyendo sin que los vaya a liberar. Él genera como destrucción del potasio, como decir, tú ahorita no necesitamos que estés funcionando, sino retiene principalmente la función de lo que es la liberación de lo que es el potasio. Simplemente lo que él necesita es retención de sodio, ¿sí? Entonces, si él cuando empieza a generar lo que es la pérdida principalmente de potasio, pues él trata de evitar que se genere lo que es la acumulación a nivel de la sangre y evitar lo que es un problema de infarto, ¿sí? Entonces son elementos compensatorios o elementos que van desencadenando o van desarrollando principalmente para evitar complicaciones y que por medio de ahora sí, medio de esta compensación, pues puede haber una ayuda inmediata y que no exista después un daño en una forma principalmente irreversible, ¿sí? Entonces, por eso es que las concentraciones de potasio que se estén liberando, pues se va a tener que inhibir, el mismo riñón va a tener que generar y se siga perdiendo lo que es el potasio, porque si no se va a grandes concentraciones y desarrollar lo que es un infarto, ¿sí? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Sí? Bueno. A nivel sanguíneo, a ver, Jimena Gabriela Valdés. Hola, doctor. Hola, a ver, Jimena, aquí en esta parte, ¿cómo lo explicarías tú? ¿Qué entiendes por esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué habla de hipovolemia, hemodilución? Pues la hipovolemia, pues porque ya se perdió mucha sangre, entonces, pues el volumen de la sangre del cuerpo ya disminuyó mucho. Ajá. Y la hemodilución, no estoy muy segura de qué es, doctor. ¿Qué estuvimos viendo ahorita? ¿Te acuerdas del riñón? ¿Qué hace el riñón? ¿Por qué retiene sodio? ¿Para qué? Ahorita lo mencionamos. ¿Cuál es la función de la retención del sodio por el riñón? ¿Por qué lo retiene? ¿Para qué quiere? ¿Qué hace el sodio? Mira, te la voy a regresar para que lo veas. Ay, sí, porque no me acuerdo. Aquí está, mira. ¿Por qué es el sodio? Según yo, el sodio pues ayuda en los factores de la coagulación, ¿no? No. En esa parte, no, acuérdate, estamos hablando aquí del riñón. El riñón acuérdate que hablábamos que la aldosterona, la angiotensina y la renina
se activan para retener sodio a nivel renal. ¿Cuál es la función del sodio a nivel del riñón? ¿Qué va a hacer? Aquí lo estamos viendo. ¿Qué va a hacer? Pues ayuda a la retención. La retención de agua. Automáticamente, ¿qué es lo que va a pasar el agua y la sangre? ¿Qué pasa ahí? Pues, o sea, el agua se retiene Ajá. para poder como mantener la mayor cantidad de sangre en el cuerpo. Exactamente. Es como yo les pongo siempre el ejemplo de la leche. Por ejemplo, con los lecheros, para rendir la leche, ¿qué es lo que hacían los lecheros? Le echaban agua, ¿no? Ajá. Si tenían 3 litros de leche, ellos le echaban 2 litros de agua para que en lugar de tener 3, ya tienen 5 litros de agua, ¿no? De leche, perdón. Y es un agua diluida. Aquí por eso hablamos de hemodilución, que el riñón retiene agua, pero tiene sangre, pero es un volumen plasmático ficticio porque está combinado con agua. Por eso es que se habla de una hemodilución, de que aquí la sangre está mezclada con agua para mantener un volumen plasmático aparentemente normal mientras viene un apoyo y poder recuperarse adecuadamente de la pérdida de sangre. Entonces nada más es una compensación. Estás perdiendo sangre, yo voy a retener agua. Yo voy a compensar el volumen de sangre que tú estás perdiendo, que lo va a hacer el riñón. Que claro que eso no puede ser por mucho tiempo, porque acuérdate que cuando hablamos de hemodilución, estamos hablando de que la sangre está contaminada pues, por los orines, Sí. porque todos los líquidos que están acumulándose son desechos. Entonces, como aquí no está funcionando el riñón, está detenido, no hay eliminación de orina, pues entonces la hemodilución es derivado principalmente de las sustancias de desecho del riñón. Es ahora sí sangre con orina, pero es nada más un elemento compensatorio. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos en esta parte sanguínea, se pierde sangre, pero hay una hemodilución como elemento compensatorio que es sangre con agua. ¿Sí? Entonces, por eso el riñón hace eso. ¿Sí? Muy bien. Gracias. A ver, en esta tercera fase, Marín Rodríguez, Anelisa. Sí, doctor. Anelisa, bueno, vamos a ver aquí en esta fase, en la circulatoria, fíjate, ya esta es la tercera fase. Sí. En esta tercera fase, ¿qué entiendes por esto? Pues hay un aumento de presión arterial. Es que hay gasto cardíaco normal, pero bueno, es debido a Acuérdate que esta fase ya es de recuperación, es cuando ya estás recibiendo atención médica. Aquí esta fase ya es. Entonces, ¿por qué en las circulatorias te dicen, ¿por qué hay taquicardia, presión arterial normal, gasto cardíaco normal? ¿Por qué crees que está ocurriendo eso? Dices, bueno, estuvo perdiendo sangre, estuvo perdiendo energía. ¿Por qué crees que ya hay una presión arterial normal y un gasto normal? Bueno, pues ya tiene compensación de glucosa también. ¿Sí? ¿Por qué crees que se compensó la glucosa y por qué crees que tiene ya el volumen sanguíneo normal? Si lo perdió, ¿cómo crees que lo obtuvo? ¿Cómo crees que lo pudo haber obtenido? Acuérdate, o sea, es sencillo. ¿Qué pasa cuando llega que ahorita mencionamos, cuando llegan el auxilio, apoyar al que tiene el accidente? ¿Qué le administramos? Bueno, ¿qué le administran? Yo no, pero ¿qué le administran? ¿Suero? ¿Sí? No. ¿Qué otra cosa? ¿Sí? ¿Qué otra cosa? ¿Y qué otra cosa? Si perdió sangre, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo se llama eso? Sí lo entiendo, pero no me acuerdo. Acuérdate, cuando ponen sangre, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se le llama? Tú dime. ¿Cómo se llama cuando van a poner sangre? Pues
Transfusiones. Transfusión, sí. Eso es lo que pasa, o sea, aquí ya está, la persona ya está recibiendo una atención, lo que mencionaba, su suero, glucosado, está recibiendo sus transfusiones de sangre, está recibiendo antibióticos, está recibiendo desinflamatorios, está siendo atendido. El corazón sigue todavía con su taquicardia porque todavía está con el efecto principalmente de la adrenalina. ¿Sí? Entonces, eso van a tener, inclusive tienen que dar medicamentos para poder controlar y que el corazón vaya estableciéndose poco a poco. El corazón no, si te fijas, en todas las fases está activo, está con la taquicardia, sigue con la taquicardia, que es factible que durante, aunque esté en recuperación, es factible que el paciente pueda sufrir un infarto, ¿sí? Porque su corazón está todavía con taquicardias y de repente tiene bradicardias, o sea, puede haber una combinación de taquicardias y bradicardias. Entonces tiene presión normal, baja, sube, eso porque el corazón tiene que compensar. Entonces por eso es que aquí existe este tipo principalmente de elementos, ¿sí? Y dentro, gracias, dentro de las metabólicas, fíjense, hablamos de que hay fiebre, aumenta lo que es el oxígeno, pérdida de nitrógeno proteico, pérdida de peso, hiperglicemia. ¿Quién me podría decir, explicar hacia grandes rasgos ¿Quién se anima a ver? ¿Quién puede decir yo? Ya ven, no pasa nada, contesten y no pasa nada. O sea, ¿quién se anima a decir de esto? ¿Qué entienden por qué? ¿Por qué la fiebre? ¿El consumo de oxígeno se eleva? ¿Por qué se pierden las proteínas? ¿Por qué pierde peso? ¿Y por qué la hiperglicemia? Está muy sencillo. Ya, si se recuerdan todo lo que vimos, ¿por qué aquí? Acuérdense principalmente que, ¿por qué hay fiebre? Una, pues también acuérdense que está entrando sangre, ¿sí? Está empezando a circular. Hablando de fiebre, inclusive puede ser afuera algún efecto también de la bacteremia que se suscitó, ¿no? No estamos hablando, él ya está protegido, está aumentando el proceso circulatorio, el sistema autónomo también te está estableciendo, ¿no? Y está generando un aumento principalmente circulatorio. Está tratando de regresarle el calor, porque acuérdense que había perdido calor. Entonces aquí el cuerpo tiene que empezar a restablecerse en su temperatura. Cuando hablamos de consumo elevado de oxígeno, pues eso es normal, es como cuando tenemos sed, ¿no? Si estamos deshidratados, ¿qué es lo que haces? Vas luego a tomar agua para hidratarte. Aquí los tejidos faltaba oxígeno, pues está sangre nueva y empieza a generar la distribución de oxigenación, la distribución principalmente de todos los elementos principalmente que puedan ocurrir, que dicen, ay, pues agarrar oxígeno, ¿no? Agarrar nutrientes para poder establecerse, ¿no? Hablando de la pérdida de nitrógeno proteico, bueno, hablamos de que cuando hay procesos inflamatorios, hay procesos de bacteremia, hay procesos traumáticos, hay una gran cantidad principalmente de proteínas, de todo tipo de proteínas, sobre todo el tipo de pérdida de nitrógeno, de proteínas, todos estos elementos pues son elementos que aparecen durante la fase o el efecto. Automáticamente en la orina vamos a encontrar grandes concentraciones de esto, porque se tienen que desechar todo el exceso de proteínas que se estuvieron estableciendo durante la fase de emergencia o durante la fase principalmente de emergencia. Cuando hablamos de pérdida de peso, pues es natural, ¿no? Pues si se perdió sangre, pues automáticamente el volumen de la sangre pesa, ¿no? Acuérdense que, acordémonos. Doctor. Sí, dime. Entonces se pierden, o sea, las proteínas y el nitrógeno por la orina, ¿no? Sí, todo, es que todo es, aquí ya está, fíjate, aquí todavía no funciona el riñón, ¿eh? Aquí el riñón, ¿cómo lo hacen? Bueno, cuando los pacientes los llevan, están inconscientes, les ponen una famosa que se llama la sonda Foley. A través de la uretra les introducen una sonda para que estimular al riñón y empezar a desechar todas las sustancias tóxicas, porque aquí todavía el riñón está sin activar su hormona diurética, porque ahora sí, el riñón mientras no empiece a establecerse una recuperación en una forma general del cuerpo, pues él no va a dejar de liberar. Dices, cuando yo ya sienta o ya vea que se está recuperando, pues automáticamente yo estimulo mi hormona diurética y empiezo a liberar, ¿no? Entonces, por eso es que les ponen una sonda Foley
para que a través de esa sonda, por medio del estímulo ya de la sonda, va a empezar a secretar todas las concentraciones de líquidos o fluidos contaminantes que puedan estar dentro de la sangre. Y te digo, y todas estas proteínas, pues estas proteínas básicamente son las que van a estar dentro, principalmente tener que ser eliminadas, y son eliminadas a través del riñón. Todo lo que se elimina es a través del riñón, ¿no? Y otra de las cosas, la hiperglucemia. La hiperglucemia, pues, es natural, ¿no? ¿Por qué? Pues le están administrando glucosa. Están administrando glucosa ya que se le había perdido. Ya el cuerpo, si hay niveles de glucosa, bueno, ya el páncreas, el hígado, el músculo, todos van a empezar a funcionar, a empezar a hacer, como dicen, su itacatito o su almacén de glucosa para que lo puedan mantener dentro de su tejido para cuando cuando se requiera liberar o desdoblar concentraciones adecuadas, principalmente de glucosa, en el cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso es que ocurre en esta fase metabólica, ocurre todo esto. Y sí, todas las proteínas, todos los desechos van a ser eliminados a través de la orina, ¿sí? Bueno, aquí lo vamos a dejar. La siguiente continuamos y ya vamos a empezar otro tema. Bueno, faltan unas diapositivas, pero nos terminó el tiempo. Vamos a empezar a ver principios de infectología aplicados a la práctica dental. Creo que vienen ahí en su programa. Y ojalá que ustedes vieran sobre todo las cuestiones en la nueva modalidad, en la cuestión, esto va enfocado principalmente a las cuestiones de control de infecciones, ¿sí? Para que también vayan viendo algunas cosas sobre la nueva normalidad de la cuestión de manejo de control de infecciones, claro, aunado a la persona, a nosotros y a la consulta, ¿sí? Entonces, para que lo vayan viendo y ahí está en su programa. Entonces, nos vemos la próxima semana, el próximo lunes, ¿sí? Para terminar este tema y empezar ya el otro tema, ¿sí? Y que tengan un buen día. Sí, doctor, Gracias, gracias. doctor. Muchas gracias. Hasta luego.